Hoy voy a hablarles a todos ustedes, a la iglesia y también a los que concurren a este lugar, lo que son las horrendas consecuencias del pecado. Amén. Amén. Entonces, si ya tiene ahí su Biblia y está listo para leer el capítulo 8, el verso 34 y 35, lo leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a esperar un poquito. Amén. Capítulo 8 de San Juan, verso 34 y verso 35. Amén. San Juan es el cuarto evangelio antes del libro de los Hechos, para que se ubique ahí un poquito. Amén. Muy bien. Esto es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Solo eso, y vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Dios y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de la vida y de la salud. Y también así nos das la oportunidad, Señor, de estar en esta casa que hemos llamado, Señor, casa de Dios, puerta del cielo, que creemos, Señor, que tú habitas, que tu presencia siempre está aquí, que tú estás aquí para bendecir la vida de todos nosotros, los que somos ya tus hijos y los que todavía aún, Señor, mi Dios, necesitan escuchar en su corazón el mensaje de tu voz que les invita a tener contigo, Dios, una vida eterna allá en el cielo. Dios y Padre, háblanos a través de tu palabra, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Haz tu voluntad en esta mañana y así sea el nombre de Jesucristo exaltado y glorificado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de vida y de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hace algunos días, cuando estaba en mi casa desarrollando lo que es el plan de púlpito, o sea, poniendo las prédicas que le pido a Dios que me dé para que se prediquen aquí durante todo el mes, estuve pensando en lo que hoy, verdad, simple y sencillamente, tradicionalmente se celebra casi a todo alrededor del mundo. Y pasando el Thanksgiving, obviamente, y entra diciembre, y diciembre es el mes de la natividad, que tradicionalmente así se estableció hace muchos años, y hoy se celebra casi en todas partes del mundo. Se celebra la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros en la iglesia sabemos, y mucha gente en el mundo secular también lo sabe, que la venida o el advenimiento del Señor no fue exactamente en este tiempo, sino en el mes de marzo y abril, a finales de marzo y a principios de abril, fue obviamente el advenimiento del Señor. Pero hoy tradicionalmente se celebra esto, y casi por lo regular, donde quiera se comienza a predicar, obviamente, de los pastores, de los hombres de Oriente, se predica de aquel lugar, el pesebre o el establo, se predica obviamente de Belén, se predica de Jerusalén, y todo eso está muy bien. Pero yo le pedí al Señor y le digo: dame algo que tú quieras que se predique en todo este mes. Y el Señor puso en mi corazón una serie de predicaciones, empezando con esta y obviamente terminando el día del Año Nuevo con una predicación de la absoluta presencia de Dios en la casa para bendecirla para siempre. Hablando de nuestra vida como casa, ¿verdad? Templo de Dios, y hablando de este lugar como casa y templo donde habita Dios, o santuario donde habita Dios, y hablando obviamente de la casa que un día vamos a recibir allá en el cielo con el Señor. Entonces hoy yo quiero hablarles a ustedes lo que son obviamente las consecuencias del pecado. ¿Por qué consecuencias? Porque el pecado obviamente, como algo complejo,
trae múltiples consecuencias, no es solamente una consecuencia. Alguien puede simple y sencillamente deliberar de inmediato y decir, bueno, la consecuencia del pecado es que no voy a tener vida eterna con el Señor. No solamente eso, el pecado obviamente nos hace sufrir aquí en la tierra, el pecado nos separa de Dios. Estando separados de Dios, cualquier persona, no importa su estatus social o académico en estudios, no importa, la persona va a sufrir. Aunque nosotros los seres humanos somos obviamente una especie, ¿verdad?, que hemos disimulado, hemos tratado siempre de vivir de las apariencias, pero en realidad lo que hay en el fondo del corazón de la persona es otra cosa, y Dios nuestro Señor lo sabe. Por eso Él vino obviamente desde el cielo. ¿Para qué? Para un día poderle dar al hombre esperanza, para poderle dar un medio para que volviese simple y sencillamente a Él. Entonces, algo que quiero decir es de que el mensaje de Dios no ha cambiado. Desde el tiempo del principio en el Antiguo Testamento hasta el presente, obviamente, Dios nuestro Señor siempre ha juzgado, Dios nuestro Señor siempre ha condenado el pecado, Dios nuestro Señor siempre lo ha anunciado, pero Él, aparte de eso, también ha puesto el medio de la justificación para todo aquel que quiera ser justificado. Y eso es lo hermoso de Dios nuestro Señor. Todos los que leemos frecuentemente la Biblia o que tenemos ya tiempo en la iglesia, nos hemos dado cuenta que el pecado se originó desde el capítulo número 3 de lo que es el libro del Génesis. Desde el libro de los principios, el pecado se originó, y se originó simple y sencillamente por una desobediencia. Dios mandó en el capítulo número 3, obviamente, que el hombre y la mujer no comieran del árbol que Dios les había restringido. De todos los árboles podían comer, excepto un árbol, no podían tomar del fruto de ese árbol. Y la palabra de Dios dice que entonces el diablo puso en tela de juicio la palabra de Dios. Cuando él dialoga con la mujer le dice, Dios nos dijo que no comiéramos de este fruto, porque si comemos vamos a morir. El diablo enseguida le dice, no moriréis, Dios está equivocado en eso. Entonces ahí se enlazó ese diálogo, ahí comenzó todo eso. La serpiente comenzó y le dijo a la mujer, no moriréis. La cosa es de que muchos hoy en este día llegan a ignorar también la palabra muerte. La palabra muerte, bíblicamente hablando, secularmente hablando, es una cosa. Bíblicamente hablando, la palabra muerte significa separación. Ellos iban a ser separados de Dios, iban a caer de la gloria de Dios, iban a tener problemas obviamente espirituales. Dios iba a dejar de tener con ellos esa íntima comunión y relación. Y todos nosotros sabemos que cuando esto pasó, el diablo le dice a la mujer en el siguiente verso, sino que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vean esto está tremendo, esto es totalmente antibíblico. Qué bueno que está aquí para enseñarnos. Entonces el diablo le dice, sabiendo el bien y el mal. Algo que nosotros debemos de entender es esto. La mujer fue y miró el fruto, tomó de él, comió obviamente, le dio a su esposo, y ese pecado que fue obviamente puesto a través de la desobediencia le trajo a toda la humanidad un sinfín de problemas. La palabra de Dios dice desde este capítulo, y podemos ir al capítulo número 5, si usted no se acuerda después de la prédica, vuelva a ver la predicación, abra su Biblia, el capítulo número 5 de los Romanos, comienza el verso 1 y dice esto el apóstol Pablo. Es obviamente una invitación. ¿Y qué es la invitación? Que habla obviamente de estando en paz para con Dios. Dice, por eso pues ahora, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo importante, justificados pues, ¿verdad?, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee todo el contexto de ese capítulo, se va a dar cuenta que la Biblia va a decir que un día en el estado, obviamente, en el principio, un día en aquel estado glorioso comenzó el pecado, y ese pecado que fue a través
través de una desobediencia pasó a todos los hombres y por el pecado pasó la muerte. Pero luego dice, por otro hombre, por la encarnación del Dios eterno, hablando de Jesucristo nuestro Señor, el Dios de la eternidad vino y se hizo visible entre los seres humanos, y dice, por este hombre y por su obediencia pasó la vida a todos los hombres. Entonces ese es el contraste. Adán llevó a la humanidad a perder, Jesucristo nuestro Señor, el Creador, le dio una bendición grande a la humanidad, y eso es lo que hoy nosotros seguimos predicando. Ahora bien, yo decía hace un momento que el mensaje de Dios no ha cambiado desde el principio en el Antiguo Testamento. Dios nuestro Señor siempre ha juzgado el pecado, pero antes de Dios obviamente juzgar el pecado, Dios siempre ha advertido a la persona. Dios nunca, creo yo, con todo mi corazón, por lo que he leído a través de estos casi 30 años en la palabra de Dios, Dios nunca va a juzgar a un ser humano sin haberle dado múltiples oportunidades de poder poner su vida al paralelo de su voluntad, de recibir la abundancia de su gracia, de ser prosperados por el rico y gran amor de Dios nuestro Señor. Por eso empezamos desde Génesis 4. La Biblia dice en el verso número 7, porque desde el verso 4 habla la palabra de Dios de aquellos dos hermanos que vinieron ante Dios a traer una ofrenda, que era Abel y Caín su hermano, o Caín y Abel su hermano. Y la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de uno, aunque eso no es mi prédica, pero obviamente cuando Dios tomó la ofrenda de uno y no tomó la ofrenda del otro, el otro se ensañó en su corazón, pensó cosas malas. Pero lo bueno es llegar al verso número 7. Dios le dijo, ¿verdad?, que porque él había escogido solamente de lo que fue el estirón de la mano y no escogió como su hermano con todo el corazón para ofrendar a Dios, el Señor le dice, si bien hicieres, y esa es la cosa, dice, no serías enaltecido o no serás enaltecido. Si bien tú hicieres, no serás enaltecido. Y luego dice el contraste, vea, dice, y si no hicieres el bien, esta es la cosa, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, vea, estas son palabras muy importantes. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, tú vas a salir de mi presencia, vas a salir, el pecado te está esperando y el deseo tuyo va a ser en él y tú te vas a enseñorear de él. Pero el pecado obviamente acaba por destruir a la persona. De momento la persona se siente bien, Dios le advierte y le dice, si tú haces el bien, tú vas a ser enaltecido. Pero si haces el mal, obviamente en eso también hay una consecuencia. Y eso es lo importante. Y yo me di a la tarea de buscar obviamente hasta el último versículo de la palabra de Dios, que es obviamente en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo número 18, el verso 4 y el verso 5, donde Dios nuestro Señor a la gente que está aquí todavía en la tierra, que pasa por la tribulación o la gran tribulación, que han sufrido bastantísimo, Dios todavía les da una advertencia, les da una palabra para que salgan obviamente de aquella religión popular, de aquella religión que solamente lleva a la muerte espiritual. Y Dios nuestro Señor, en eso que está ahí escrito, Dios habla y les dice, y oí otra voz del cielo, este es Juan obviamente hablando, dice que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, salid de ella, ¿a quién? A los hombres, ¿de qué? De esa religión, de la gran Babilonia, de una religión pagana que obviamente va a estar aquí en el mundo, que no le dará a la persona el fin que verdaderamente desea en su corazón, estar con Dios para siempre. Y escuche, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué hace esta religión? Solamente hace pecado. Y el pecado es lo que Dios obviamente no va a tolerar, nunca lo ha tolerado, nunca lo va a tolerar. Y en eso dice, ni recibas parte de sus plagas. O sea, para que no participes de su pecado, ni recibas parte de sus plagas. El verso 5 dice, porque sus pecados, escuche bien, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero yo insisto que Dios nuestro Señor nunca le va a dar a alguien, obviamente,
el mal sin haberle advertido, sin haberle puesto el medio, sin haberle dado la oportunidad, sin haberlo llamado una o múltiples veces en su vida. ¿Y saben por qué? Porque Dios es bueno. Así de sencillo. Dios es grande en amor y en misericordia, y Él obviamente lo hará. Ahora, si mi título de la predicación es las consecuencias del pecado, escuche usted el significado secular de la palabra consecuencia. Gracias. La palabra consecuencia dice que es hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. O sea, cuando uno hace algo, es como si yo ahorita, ¿verdad?, le golpeo aquí a la bocina. El hecho de yo haberlo golpeado tuvo una consecuencia. Me sentí en la mano, se oyó un ruido. Si yo brinco y me aviento para allá, puedo tener una consecuencia. Mi acción va a tener una consecuencia. Entonces, secularmente hablando, esto es verdad. La consecuencia es el hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. Quiere decir que cuando una persona simple y sencillamente peca, va a tener un resultado. Y eso es lo que yo hoy quiero predicar. Yo quiero enseñarle a la iglesia que aunque obviamente la sociedad en la que nos encontramos, aún en medio de los consensos humanos alrededor del mundo o aquí localmente en nuestro estado o en nuestra ciudad, simple y sencillamente si no están alineados a la voluntad de Dios, obviamente eso un día tendrá consecuencias. Un día se va a recibir el pago. Viene por la acción, obviamente. Ahora, escuche usted lo que es el significado bíblico de la palabra consecuencia. Y dice, las consecuencias son los resultados, y sean negativos o positivos, de nuestras acciones. Dios un día juzgará nuestras acciones de todos. Dios juzgará tus acciones y juzgará las mías. Juzgará cómo viviste, qué hiciste con todo el tiempo que Dios nuestro Señor te dio. O sea, esto es importante. Dios obviamente nos va a dar un día las consecuencias, buenas o malas, de lo que hicimos nosotros. Yo espero que todos aquí y toda la gente que oiga este mensaje solamente tenga buenas consecuencias por hacer lo bueno, por alejarse del pecado, de toda forma de pecaminosidad, sea a través de los ojos, de la mente, los pensamientos, las palabras o las acciones, que se alejen de eso, porque eso un día va a traer consecuencias. Es como el acto seguido. Si yo ahorita voy y enciendo un cerillo en aquella cortina o en aquel adorno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si eso es altamente flamable, de envolada o de inmediato va a agarrar fuego y se va a quemar. Se va a quemar el tallo, el techo, la pared, todo lo que esté a su paso. Esa es la consecuencia de usar el fuego donde no se tiene que usar. O sea, todo lo que hacemos en esta vida un día tendrá algo seguido. Y yo sigo insistiendo y espero que toda la consecuencia que sea en nuestra vida, hoy en nuestra vida, el diario vivir y en el día de mañana cuando vayamos al estado de la eternidad, sea recompensa, el favor, la misericordia y la grandeza de Dios para nosotros, ¿sí o no? Y esto es lo importante. Ahora escuche, hablando de lo que son bíblicamente las consecuencias, es el resultado de lo que vamos a recibir, sea bueno o positivo o negativo. Dice de nuestras acciones, y luego dice esto: siempre hay consecuencias por nuestras acciones o por nuestra falta de acción también. Y eso me gustó. O sea, el hecho de hoy recibir a Jesús, tomar el recurso de Dios para no tener consecuencias eternas, eso es bueno. Pero el hecho de no recibir a Jesús, de negarle al Señor nuestro Dios lo que es la voluntad de nuestro corazón, eso también traerá consecuencias eternas. Y lo importante de todo esto es de que nosotros entendamos obviamente que lo que leímos en la palabra de Dios, este era el caso de las personas en aquel día. Las personas allá en aquel entonces oyeron la palabra del Señor. Y obviamente la gente, el Señor les dijo que iban a morir en sus pecados. O sea, vea, el pecado va a separar. Si alguien ahorita está haciendo pecado,
pecado, yo le puedo decir con certeza y seguridad que hay una separación entre Dios y él o ella. Y esa es la verdad. En San Juan 8:24 la Biblia dice que Jesús, hablando con estas personas que no lo podían obviamente entender, eso es lo que el Señor les dice. Esto es lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que nosotros estamos simple y sencillamente retransmitiendo. ¿Para qué? Para que la vida sea bendecida. Nuestro hermano nos va a ayudar ahí y me pone San Juan 8:24. Y esto es importante. Vean lo que dice Jesús en el diálogo que él tiene, en el contexto obviamente de este capítulo. El Señor le dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, en otras palabras, el Señor nuestro Dios, si vamos a la versión de la Biblia de la lengua actual, eso abre bien hermosamente el panorama. ¿Y qué es lo que enseña la palabra de Dios? Nuestro hermano nos lo va a poner. El Señor estaba hablando de la aceptación de Él como Mesías, que Él vino para darles bendición. Por eso enseña y dice: por eso les dije que si no creen en mí, en quien soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Y eso es lo grave de esta vida. Y lo que yo estoy hoy, obviamente, no para contrarrestar, estoy para luchar contra eso. Es de que en nuestra sociedad, en medio tal vez de nuestras familias, en medio de los barrios, en las colonias donde vivimos, en esta ciudad, hermanos, y en todo el mundo, el pecado sigue siendo igual de destructivo como fue en el principio. Pero hoy las personas lo estamos viendo con mucha más suavidad. Nos estamos habituando al pecado y creemos que el pecado no tiene ponzoña que consumirá destruyendo la vida de la persona. Y es por eso que yo hoy quiero predicar esto, en este mes que se recuerda el advenimiento del Señor, saber que un día Él vino desde el cielo a traer el regalo más grande de la vida y de la salvación, y esa es la verdad. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Bendiga el nombre del Señor que vive y que reina por siempre y para siempre. Y ahí me deja el texto, hermano Jerry. Lo vamos a ir al verso 30 enseguida. El Señor nuestro Dios obviamente les habla a ellos y les dice: la causa del rechazo de ustedes a mí. Por eso recuerde que cuando hablábamos secularmente hablando, dice: siempre hay consecuencias por nuestras acciones o por la falta de ellas. Una de las faltas de la acción de las personas hoy en día es pasar por este mundo sin haber recibido a Jesús, sin haber aceptado a Jesús. Y yo me doy cuenta en todos los funerales donde llegamos, en todos, y eso duele. Duele porque ha tocado las puertas de nuestras propias familias. Duele porque ha tocado las puertas de la propia iglesia aquí. Duele. Y todo mundo. Luego racionalizamos y entendemos solamente, ya está en una mejor vida. Pero yo les voy a decir una cosa: una persona que muere sin salvación por no haber aceptado al Salvador, una persona que no se relaciona con Jesús, que cree en el sacrificio de Él por su muerte y que vino a dar el regalo de la vida para dar esperanza, no puede tener obviamente salvación. La Biblia lo dice, lo hemos leído, lo podemos leer desde el principio hasta el fin, cómo Dios ha dejado un mapa o un roadmap, como se puede decir en inglés, un camino con un mapa para seguir, para que no nos perdamos. Hoy nosotros podemos tener los GPS o el GPS, como le llamamos, pero esta palabra, amados hermanos, es la que puede llevarnos a la vida eterna sin ninguna dilación, y es la que puede llevarnos sin ningún problema. Y esto es lo que Dios quiere que conozcamos a través de su palabra, su deseo para poder ver su amor y bondad. Y nosotros tenemos que entender eso. Jesús le dice a esta gente: el rechazo de ustedes públicamente de mí, de mi persona, simple y sencillamente va a culminar en una cosa: ustedes van a ser separados. No va a haber manera de que haya nada. El camino obviamente que ha venido delante de ustedes para abrirse, para llevarlos a la vida y a la salvación, ustedes lo rechazan. El pecado los destruye, el pecado hará estragos en su vida y el pecado obviamente terminará consumiéndolos. Eso es lo que el Señor les dijo a estas gentes. Y es lamentable obviamente poder ver cómo muchos hoy en el mundo
están atrapados en estos valores del mundo. Creen que el pecado ya no tiene poder destructivo para dañar. Lo ven como una simple cosa. Lo ven como cosa que no se le ve mal. Los valores obviamente del mundo quedan ciegos delante de aquellas personas. Los valores del mundo quedan abiertos y ciegos los ojos a la realidad del Evangelio del Señor nuestro Dios, del regalo del Señor. Por eso es hoy obviamente necesario que nosotros miremos el valor incalculable de la bendición del Señor nuestro Dios para la vida nuestra. Lo más grande, lo mejor y lo mayor el Señor nos lo ha venido a ofrecer. Cristo nuestro Salvador vino para que nosotros tuviésemos todas estas cosas. ¿Hasta dónde miramos hoy nosotros? La gente de la iglesia, ¿nos estamos conformando al mundo o nos estamos conformando a Dios a través de su palabra? Porque la palabra del Señor nuestro Dios dice claramente en Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo hablaba y dice: por las misericordias que ustedes han recibido del Señor Jesús. Él dice: ustedes deben de traer sus vidas y ofrecérselas a Dios en un sacrificio vivo, santo, acepto y agradable a Dios, que es el culto racional. Y el apóstol, cuando dice estas palabras, le dice a la iglesia: no os conforméis a este siglo. No, eso no es lo que queremos. No queremos que el mundo, no queremos que la sociedad, no queremos que la corriente allá afuera nos dicte. Allá afuera y aquí también puede haber muchas personas que simple y sencillamente se conforman en su razón y en su intelecto, solos se justifican. Pero si Dios no justifica, el hombre no puede ser justificado. Y lo que el Señor quiere cuando avisa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo entendamos, que todo mundo entienda que el pecado destruye, pero que Él ha venido para hacer algo grande en nuestra vida, que Él vino para salvarnos, que Él vino para darnos una libertad. Y esto obviamente dice: en la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedas comprobar, para que así entiendas, sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y saben que es lo único que contará en el estado eterno. Lo mismo que es ahora, lo único que cuenta es hacer su voluntad. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros como padres de familia, si nuestros hijos quieren venir y hacer lo que ellos creen, piensan o pueden hacer, porque solamente lo pueden hacer, y nosotros sabemos que no es lo bueno, estamos en esa conformidad con ellos? Así de la misma manera Dios nuestro Señor nos ha dejado en su palabra escrito lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se dieron cuenta entonces que en el verso 24 la Biblia dice que la gente aquella de aquel día escuchó del Señor? Vamos al verso 24 nuevamente, hermano Jerry. Escucharon de los labios del Salvador: por eso os dije que moriréis. Ya les había anunciado el Señor: si ustedes no creen que yo soy el Mesías, si ustedes no me reciben como su Salvador, si ustedes no creen que soy su esperanza, entonces hay una consecuencia: ustedes van a morir en el pecado. Ahora vean el verso 30, siguiendo el contexto de esto. Dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero yo, leyendo esta palabra, comencé a entender algo bien profundo. Y anoche todavía en mi oficina volví a leerla y dije: Señor, hay algo aquí. Hay algo tremendo. Esta es gente que creyó en Él. Y esto es para nosotros, iglesia, amados hermanos. Ustedes que se pueden conformar simple y sencillamente a pensar o a creer de que a Dios le damos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Eso no es así. Esta gente, la Biblia dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y si lo dejáramos ahí, dijéramos: wow, muchísimos se salvaron. Pero vea usted que esa apariencia fe de ellos no era verdaderamente una fe profunda. Por eso en el contexto del verso 31 y el verso 32, la Biblia enseña que Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él: escuche, ¿qué fue lo que Él les habló? Si ustedes permanecieren en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Él les habla a ellos, Él comienza a dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que puede verlo a usted y sin tomar el corazón, el Señor lo puede conocer. Dios conocía a esta gente. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, el hecho de creer en el Señor, obviamente, amados hermanos, no solamente es una manera superficial, es creer verdaderamente, es entregarse a Él. Es como se cantaba el canto: si amarte significa renunciar a mí, quitarme todo lo de mí para que seas tú, entonces eso voy a hacer. Quiero amarte y quiero amarte con todo el corazón. No te voy a amar, Señor, parcialmente, te voy a amar con todo lo que es mi vida, porque eso es lo que tú quieres que yo haga, Señor, contigo. Vean que Juan el Bautista, una referencia o un paralelo a esto, lo podemos encontrar en Mateo capítulo número 3, en el verso 8 y en el verso 9. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Y esto es importante para que nosotros podamos simple y sencillamente entender que nuestra vida debe de ir en aumento en relación y comunión, no en un decrecimiento. Y esto es malo, el de crecer habiendo conocido tan grande y poderoso amor, recibiendo tan grande y tan maravillosa salvación, y ahora vivir como que solamente estamos cumpliendo en una manera religiosa. Eso es pecado, hermanos. No darle a Dios toda nuestra fuerza, nuestras vidas, todo lo que somos, eso es pecado. Y por eso, si vamos a Mateo, no sé por qué dura tanto la computer. We need to buy another computer. Period. That's it. Amén. Get rid of that one. Así nomás. Y nosotros tenemos que ver esto. Y dice la palabra del Señor, escuche bien, este es el ministerio de Juan el Bautista. Y dice: al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Los fariseos obviamente era la secta en aquel tiempo que conocían la ley. Ellos sabían del bautismo, el lavamiento, ellos sabían de la bendición que había en ellos. Ellos entendían perfectamente lo que Dios había establecido en la antigüedad. ¿Quiénes eran los saduceos? Era la élite obviamente que procedía de la gente religiosa. Eran casi todos familiares, amigos o bien conocidos de los sumos sacerdotes. Y estas dos sectas, que eran las mayores obviamente en Jerusalén, aunque se odiaban mutuamente, pero cuando se quisieron poner en contra de Jesús, se unieron. Pero dice la Biblia que cuando vinieron a Juan por causa del bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque el verso 8 lo declara: haced primero pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos sabían lo que se necesitaba, lo que Dios estaba requiriendo, y ellos solamente se volcaron como a hacer las cosas simple y sencillamente por hacerlas. Ven entonces que esto no le agrada a Dios. Eso es pecado. Eso está en la palabra para que nosotros lo miremos y lo entendamos. Y es allí donde el Señor llega obviamente con estos hombres. Ve hacia el verso 32 de San Juan. Habla y dice: entonces si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero vea el verso número 33 de San Juan. Algo importante obviamente cayó en los oídos de ellos. Ellos obviamente le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú que seremos libres? Vean ellos cuando oyeron esas palabras. Allá donde me quedé en Mateo obviamente, aunque aquí nos vamos a quedar, Juan el Bautista les dice a ellos: y no penséis decir dentro de vuestros corazones o de sus mentes: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las mismas piedras. O sea que la etnia, o sea que la prole o venir en una descendencia no le garantiza a la persona nada.
Hoy el ser rico, estudiado, catedrático, influyente en medio de la sociedad, el ser guapo, hermanos, el ser todo eso no influye para lo que es la vida eterna. Lo que influye obviamente y es verdad y realidad en la vida de la humanidad es que hoy reciban a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el medio que Dios puso para que puedan ir obviamente al cielo. Y esta gente le dice obviamente al Señor Jesucristo: nosotros somos los descendientes de Abraham. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Tal vez si el Señor les hubiese hablado: los romanos están aquí, los romanos los tienen subyugados, sus tierras están sufriendo, o si les hubiera hablado de sus economías o algo, tal vez lo hubieran entendido. Pero porque les habló del pecado ahí en San Juan 8:33, la palabra dice que ellos contestaron esto, ellos hablaron de esta manera. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor les vuelve a hablar después de escucharlos a ellos. Y en el verso 34 el Señor nuestro Dios, según en lo que leímos, Jesús les respondió: de cierto, o sea, esta es una palabra de verdad, yo les digo a todos ustedes que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo. El pecado obviamente esclaviza. El pecado le dice a la persona lo que tiene que hacer. Si hoy estuviera todavía la esclavitud aquí en Estados Unidos y personas fueran esclavas de alguien más, el señor de la casa les dice: haz esto, y lo tenían que hacer. En el tiempo bíblico el señor de la casa tenía la autoridad para ordenarle a un esclavo hasta quitarse la vida, y se la tenían que quitar. Lo que yo quiero que usted entienda que hoy es lo mismo. El pecado tiene atrapada la vida. Él es el que manda en la vida de la persona. Él es el que influencia. Él es el que lleva a una separación en relación con el Señor. Es por eso que hoy nosotros, a través de obras, palabras, pensamientos y de todo, tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que buscar que nuestra vida no sea contaminada de este mal que solamente nos hará daño en esta vida. El Señor le dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y algo mayor el Señor le dice: y el esclavo no queda en la casa. ¿Por qué? Porque su valor nunca se podía comparar con el hijo. Si yo haya sido en los 1800 o los 1900 empezando un hacendado, un terrateniente. ¿Qué es un hacendado? Alguien rico con haciendas, casas. Un terrateniente, alguien que tuviera mucha posesión de tierra. Y yo en mi casa hubiese tenido esclavos o mozos. Nunca iba a dejar que un hijo mío se comparara con uno de mis mozos o de los esclavos. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. El hijo sí queda en la casa. Algunos eruditos dicen que habla del Señor Jesús, que Él queda en la casa para siempre. Yo personalmente pienso que el que ha llegado a ser hijo de Dios, ese queda en la casa para siempre. El que cree en el Señor nuestro Dios. El esclavo no queda porque no tiene valor. No queda porque no ha sido comprado. No queda porque no hay paternidad eterna en él de parte de Dios para poderlo llevar al cielo. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y es por eso que hoy nosotros simple y sencillamente debemos de buscar que el pecado muera en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos esclavice, para que no nos controle, para que no nos domine, para que no dicte nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Si el pecado obviamente limita, si el pecado separa, esclaviza, Jesús para eso apareció, para destruir el pecado. Por eso en 1 de Juan 3:8 la Biblia dice: el que peca es del diablo. ¿Por qué? Porque el pecado es solamente obviamente algo que procedió del corazón de él desde el principio. Y esto lo tenemos que mirar nosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo que hizo peca desde el principio.
principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios Jesús, para deshacer las obras del diablo. Si tú hoy estás aprisionado, si tú hoy estás encadenado, si hoy tú estás siendo obviamente obligado por el pecado a hacer algo en contra de Dios, simple está en ti abrir tu boca, abrir tu corazón, extender tu vida al Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él te rescate, para que Él pague el precio por ti, si es que no lo ha pagado, y si ya lo pagó por ti, para que extienda la mano en tu vida. Alguien de veras le quiere dar un aplauso al Señor. Alguien puede gritar gloria a Dios. Y eso, amados hermanos, es la verdad. La presentación de la gente de ser obviamente descendientes de Abraham, el Señor la hizo morir rápidamente. Les dio a conocer, les dio a entender que eso simple y sencillamente no servía de nada. El venir de la prole, de la descendencia de Abraham, como decía yo, que decía Mateo 3, 8 y 9, o 3, 8 y 9, sí. Eso no importa, lo que hoy importa es lo que el Señor nuestro Dios puede hacer por la vida de una persona. Hoy el Señor quiere que creamos, como leímos en Juan 8:30. Muchos al oír las palabras de Jesús creyeron en Él. Muchos al oír eso creyeron en Él. Pero el Señor quiere que nuestra fe no sea una fe superficial. El Señor quiere que nuestra fe sea una fe profunda, una fe arraigada, cimentada, una fe obviamente bien puesta a prueba y que haya pasado todo ataque del enemigo y que en vez de decrecer siga aumentando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres, como abuelos, si decrecemos en nuestra fe? No tendremos nada que darle a los nuestros. Un día los nuestros se voltearán y dirán: ¿cómo te pones a darme un consejo o a quererme ayudar cuando tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo? Un día usted lo va a oír. Y tal vez en ese tiempo le despierte más el interés de meterse a las aguas profundas del Espíritu, de buscar una mejor relación y comunión con Dios, de tener mayor entendimiento de que el pecado existió desde el principio y estará hasta el fin. Pero el recurso de Dios, Él apareció para destruir cualquier artimaña del diablo, cualquier obra del diablo. Todo el Señor nuestro Dios apareció para hacerlo. Y eso obviamente, porque Cristo habló en aquel día de libertad. Hoy yo puedo decirte a ti con seguridad que el Señor puede libertar los corazones. Él puede darte esperanza. Él puede darte vida como nos dio un día a nosotros. Que hoy el Señor nos ayude para que nuestra vida siga en el plan perfecto de Dios hasta el día que Él nos lleve a casa. Jesús obviamente recordó claramente que el hombre, ¿verdad?, practica cualquier pecado. Y eso, por eso les dijo: el que es esclavo del pecado o el que peca es esclavo del pecado. Y eso nosotros lo tenemos que virar claramente. El esclavo no queda, el hijo sí queda para siempre. La Biblia declara en Proverbios 28:13, y esto es algo muy hermoso: el que encubre su pecado no prosperará. Alguien puede decir: pero miramos a gente que no son cristianos y uno solo de ellos tiene más carros y mansiones y lujos que toda la iglesia junta. Eso no importa. Es un día, aquí se quedará. Eso no es lo que garantiza la verdadera felicidad. Eso no es lo que da obviamente la paternidad. Y la Biblia enseña claramente: el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que se aparta obviamente y los confiesa, ese alcanzará misericordia de Dios. Hay que confesarlos, hay que apartarnos. Y alguien obviamente necesita entender esto. Y no podemos decirle al Señor nuestro Dios: Señor, yo soy una persona que nunca peco. Eso no es verdad. Aún dentro de la iglesia, vemos gente dentro de la iglesia que pecamos. Habemos gente dentro de la iglesia que fallamos ante Dios. Pero el Señor ya pagó por el precio por nosotros. Ya ahora tenemos que venir y confesarle obviamente al Señor el pecado. Por eso Juan, en primera de Juan 1, 8, 9 y 10, la Biblia dice claramente que ¿a quién escribió Juan esa carta? ¿No se la escribió a la gente de la calle?
Se le escribió a la iglesia. Y lo que Juan le está diciendo, vaya al verso 8, hermano Jerry, por favor. En el verso 8 viene, dice, si decimos que no tenemos pecado, escuche bien, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad de la que habló Jesús: si son mis discípulos, guardan mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, aún a la gente de la iglesia, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hablar de un hermano, menospreciar a alguien, simple y sencillamente tener celos amargos, tener envidia, codicia, avaricia, amados hermanos, eso es pecado. ¿Sí o no? Por eso nosotros debemos de alejarnos de toda forma de pecaminosidad. Y alguien puede decir, es imposible. No es imposible. Si fuera imposible, Dios nunca nos lo hubiera dado, porque el único que puede hacer lo imposible es Él. Lo que tenemos que hacer es luchar, es empeñarnos en hacer el bien. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Los pecados y limpiarnos de toda maldad, cualquiera que sea. Hay alguien que ha pecado con los ojos, el Señor te los puede limpiar. Hay alguien que ha pecado con la boca, el Señor te los puede limpiar. Hay alguien que ha pecado con los oídos, el Señor te los puede limpiar. Hay alguien que ha pecado de cualquier otra forma, el Señor te los puede limpiar. ¿Por qué dejó el Señor esto? Porque Él sabe que no podemos llegar con Él con pecado. En el verso número 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. ¿Alguien podrá decirle a Dios, tú eres mentiroso? No, no podemos. Dios es siempre veraz y el hombre sí es mentiroso. Y esto, amados hermanos, es para que nosotros entendamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué tremendo esto. Pero hoy Dios quiere hacer algo. Isaías 1, en el capítulo 1 y el verso 18 de Isaías, la palabra del Señor nos enseña: venid ahora, dice Dios a la gente de aquel tiempo a través del profeta, venid ahora y estemos a cuentas. O sea, venid, ponte conmigo a cuentas. Me debes algo. Y es obviamente en el asunto del pecado. Y dice el Señor nuestro Dios: si vuestros pecados fueren como la grana, qué tremendo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra del Señor? ¿Saben ustedes que el rojo carmesí es un rojo que usted lo puede distinguir a millas de distancia? La grana, hermanos, es un color rojo chillante. Y el Señor es lo que está diciendo, como en una forma de hipérbole, está enseñando: no importa la magnitud del pecado, ven y estemos a cuentas. Y vean lo que dice el Señor. Si el Señor dijera: ven y tráeme tu pecado y vas a tener que pagar por él, yo le digo: no vaya, porque va a perder el tiempo. ¿Sí o no? Pero el Señor está diciendo: ven, ven, estemos a cuentas. Él está sentado en la mesa. Él está esperando que la gente reaccione. Y lo único que el Señor quiere hacer, no te pide nada, lo único que quiere es cambiar el estado de tu vida. Si fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. De veras, este Dios merece o le pertenece un aplauso en verdad con todo el corazón, amados hermanos, por su amor, su bondad, su misericordia, su poderosa compasión. ¿Sí o no? Y eso es lo bueno de este gran Dios. Por eso este Dios no se puede comparar con nada en esta vida. Es único, absoluto, verdadero, santo, bueno, maravilloso, misericordioso. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Alguien podrá pensar simple y sencillamente, como Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra
que jamás peque, o que no haga el mal, que haga el bien y que jamás peque. El escritor de Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio, en aquellos días declaró: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Mientras el pecado todavía esté en existencia en la faz de la tierra, nosotros siempre necesitamos al Salvador. Aún los que ya somos de la iglesia, aún los que hemos recibido la abundancia de su gracia, necesitamos al Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda prosperar y seguir adelante. Uno de los textos que me ha gustado mucho desde hace años que lo he leído y lo he predicado es Proverbios 29, y simple y sencillamente en una pregunta se hace una gran declaración. Y en la pregunta es clara: ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie, a menos de que no sea porque vine a Jesús, porque me rendí a Jesús, porque me entregué a Jesús. Le voy a pedir a los músicos que vengan, por favor. Y esto, amados hermanos, es lo que nos debe de llevar a nosotros a reconciliar nuestro corazón con Dios. Y decirle a nosotros: Señor, ciertamente no hay hombre ni mujer en el mundo que hagan el bien y que nunca pequen, según tu palabra, según lo que tú nos has dicho en el 7:20 de Eclesiastés. Y también en Proverbios 29, Señor mi Dios, nadie puede decir: no puedo limpiar mi corazón, no puedo hacer esto. No puedo, porque no podemos, no tenemos la capacidad, no hay la habilidad, no hay el poder. El poder reside en el Señor nuestro Dios. Ahora escuche bien esto, y esto lo voy a usar para ir y cerrar mi mensaje. La conexión entre la verdad y la libertad aquí es obviamente importante. Escuche bien, la conexión entre la verdad y la libertad es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente la verdad nunca lleva a la esclavitud. Así de sencillo. Pastor, repítalo, se lo voy a volver a repetir. La conexión obviamente entre la verdad y la libertad aquí es muy importante. Y la razón principal es porque la verdad nunca nos va a llevar a la esclavitud en el modo de que perdamos todo. Nos lleva a una esclavitud para bendecir nuestra vida, y en un momento se lo voy a decir. Vea lo que la Biblia nos declara a nosotros, simple y sencillamente. En Romanos 3, 21 al 24 dice: porque ahora aparte de la ley, este es Pablo. Pablo fue un hombre que conoció la ley, y haga de cuenta que yo abro la Biblia y digo: ahora aparte de la ley está en mi mano izquierda y la gracia está al lado derecho. Porque ahora aparte de la ley, es como si él estuviera hablando y diciendo estas palabras hasta el verso 24. Escuche lo que dice. Dice, porque, ¿qué dije, hermano Jerry? ¿3 qué? 21, vaya al 21. Porque ahora aparte de la ley, escuche bien, dice: se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, ellos la hablaron, ¿sí o no? El último de los profetas, Malaquías, el primero después de 400 años de silencio, Juan el Bautista. Pero aquí, ahora aparte de la ley, dice: se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué era obviamente la justicia de Dios? Ciertamente el hombre que peca, muere, así de sencillo. Pero ahora ve el contexto, escúchelo. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Ahora, Dios cambia la justicia que traía juicio, que destruía, que no aceptaba nada más, por la fe ahora en Jesús. Por eso el verso 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Cristo no te compra, no serás de Dios. Si Cristo no paga el precio por ti, no serás de Dios. Estos mensajes, amados hermanos,
deben de ser los mensajes de todo el tiempo para que la puerta de la salvación esté abierta y haya salvación para alguien. Dios no quiere usar su justicia para justiciarte. Créemelo, que no podrás permanecer ni una fracción de segundo delante de Él. Pero Dios te da el medio, como nos lo dio a nosotros, que nos cubriera la justicia de Dios en Cristo, para que cambiada la justicia se nos dé la redención, el ser comprados gratuitamente, como dice la palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes por qué? Según Marcos capítulo número 2, versos 16 y 17 es el contexto desde el verso 13, pero yo voy a ir al 16 y 17, cuando el Señor va pasando y ve a Leví o a Mateo y le dice: sígueme. Dejándolo todo, lo siguió. Y este hombre era bien conocido, era un recolector de impuestos, lo conocía la sociedad, tenía muchos amigos, compadres, la Biblia lo dice. Y él lo siguió dejándolo todo, se fue, amados hermanos. Posiciones excelentes de aquellos días que producían mucha ganancia a los hombres que obviamente las desempeñaban, según los historiadores. Y cuando dice entonces en su contexto, este es el llamado de Leví o de Mateo, dice: y los escribas y los fariseos, dice, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dice, les dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. ¿Qué es esto? Pero vean el verso siguiente, el 17. Entendiendo el Señor esas cosas, dice el verso 17: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y ahí un día me encontró a mí, un día te encontró a ti, ¿sí o no? Y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado de la abundancia de su gracia. Vengan los músicos y el praise team, venga luego aquí, ¿ok? No se queden allá, vengan aquí. Y esto, amados hermanos, me propuse terminar a las 40 y ya me pasé con 1 minuto o 2. Pero ahí voy. Esto es la verdad. Mientras haya pecadores en el mundo, porque el pecado sigue aquí. ¿Cuándo se va a acabar el pecado? El pecado se va a acabar cuando en el capítulo 20 del libro de las Revelaciones el Señor arroje a todos los que tiene que arrojar al lago de fuego. Ahí se va a acabar el pecado. Y mientras no haga eso el Señor, la humanidad que está en este mundo necesitará de Él. Aparte de la gracia, obviamente, en aquel tiempo Dios todavía proveerá salvación para salvar. Pero yo quiero terminar con esto, dejando que Él vino a llamar, obviamente no a justos, sino a pecadores. ¿A llamarlos a qué? Al arrepentimiento para salvarlos. ¿Sabes? Volviendo a mi título, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado es separación, nos separa de Dios, nos separa de su amor. Lo más grande, glorioso, bello, hermoso que hemos podido conocer en esta vida es el amor de Dios. Un amor perfecto, verdadero, inmerecido ciertamente, pero grande en gran manera. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué hará el pecado si no es sacado de nuestra vida, perdonado, redimido, comprado por el precio del sacrificio del Señor? Terminará separándonos eternamente de Dios. Dios ya mostró en su palabra a través de los siglos y nos vuelve a recordar hoy en este día que Él obviamente quiere la salvación de los hombres, no la condenación. Dios no quiere la muerte del que muere, Él quiere la vida del que vive. Y para poder vivir se tiene que tener al Señor. Y esta es mi conclusión, Romanos 6, verso 15 al verso número 18. La Biblia dice, el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él, a la pregunta que hace, en una forma él la contesta y dice: en ninguna manera. Y luego dice: ¿por qué? ¿No sabéis
que si uno se somete a alguien como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué queremos hoy? ¿Qué queremos la iglesia? Someternos nosotros. Venga, hermana Stephanie, venga. ¿Qué queremos? ¿Someternos al pecado para muerte o someternos a la injusticia? Si ella se somete al pecado, el pecado será el Señor de su vida. Si ella se somete a la justicia de Dios cambiada en gracia, en justificación y redención por la fe en Jesús, entonces ella tendrá todo esto. Si yo me someto al pecado, voy a ser esclavo del pecado. Por eso dice, no sabéis, dice el verso 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. El contexto dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿sabe que usted, como nuestra hermana Jacqueline y nuestra hermana Jasmine y nuestra hermana Noemí, nuestro hermano Fermín, Jorge Luis y yo, antes todos éramos esclavos del pecado? Por eso estábamos muertos en delitos y pecados, amados hermanos. Pero hoy vean lo que dice la palabra. Hoy ya no es cuánto predicamos, es cuánto recibes de la palabra para que bendiga tu vida. Gracias, hermana. Y la traje porque iba a decir algo, pero lo voy a decir ya que esté allá. Les conocemos desde chamaquillos a ellas, chamaquitas. Y tal vez alguien diga, no había mucho pecado en él. Uno era suficiente para separarle de Dios. Yo recuerdo que un día alguien le dijo a la hermana Elizabeth, mi esposa, y le dijo, yo no critico, yo no esto, yo no el otro, yo no allá, yo no acá, yo no esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Y la hermana Elizabeth escuchó a esta persona hablar y se justificó de todo lo que ella se quiso justificar. Y cuando la hermana Elizabeth le escuchó hablar y le dice, simplemente la incredulidad en no creer en él, eso te hace heredera de condenación eterna. Así, amados hermanos, escuche, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes éramos. Ese contexto dice que el que es esclavo del pecado es para muerte, pero dice, eras antes. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. O sea, aquella gente recibió la enseñanza como hoy yo la estoy dando y alguien la tiene que recibir. Y en el verso 18 declara, y esta es la verdad, y libertados del pecado, viniste a seis siervos de justicia. Hoy tenemos un Señor que reina y vive en nuestra vida y que gobierna en nuestra vida, y es Dios, el Salvador de nuestra alma. Pónganse de pie, por favor.